Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar de lo que leen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Entre Libros, Mate y Café. Bueno, pues el día de hoy tenemos, como siempre, un tema interesante, unos libros muy, muy interesantes y sobre todo el tema. El tema, hoy vamos a hablar de esas producciones que se han generado, de la gente que tiene que cruzar fronteras y llegar a otros lados. A lo mejor por ahí les suena el término movimiento chicano, pues estaremos hablando un poquito de eso. El día de hoy también vamos a tener un ligero cambio por cuestiones de trabajo. Bárbara no podrá acompañarnos todo el programa, pero nos ha dejado por ahí algo para ustedes y que en algún momento se los vamos a compartir. Hoy tenemos a Adriana Guaso. Ella es psicóloga y está especializada sobre todo en violencia de género, pero trata una amplitud de temas muy interesantes. Ya tiene un largo rato en terapia y en grupos y bueno, en un momento le vamos a dar paso para que ella se presente, para que ella nos hable y hoy nos trae ella una perspectiva muy muy interesante acerca del tema que vamos a hablar. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, pues no sé, invitada, hablando de estos temas y pues acá estamos. Ciertamente soy pues psicóloga clínica y aunque siempre he trabajado, pues yo no sé si por cuestiones del destino con violencia de género, pues siempre también he estado en contacto con otras situaciones como pues la consulta general, adolescentes, en fin. Ok, pues bueno, bienvenida y vamos a dar paso un poquito a este tema. Hoy les traigo un libro muy muy interesante, un libro que se llama La casa en Mango Street. Es un libro de una autora que se llama Sandra Cisneros. Sandra Cisneros es una escritora nacida en Estados Unidos de padres mexicanos y que, bueno, vivió toda su niñez esta situación de lo que es ser hija de migrantes y desde luego que esto pues marca toda tu vida e incluso estamos hablando de una nueva cultura. Hay quienes lo llamarían subcultura, algunos lo llamaron en su momento que era una etnia menor. Entonces creo que cuando se desata toda esta cuestión del movimiento chicano, ahí queda de manifiesto que no es así. Y bueno, desde luego pues ella al crecer allá y pasar desde niña su infancia en este lugar, pues vive unas experiencias muy muy diferentes a la que otros niños de otros lugares pudieran haber vivido. Me gustaría comentarles un poquito acerca de Sandra Cisneros. Bueno, ella nace en Chicago en 1954 y ella, pues como les decía, es una de las autoras representantes de lo que se llamó después el movimiento chicano. El movimiento chicano no solo se ve reflejado en lo que serían la literatura, también en cine, en música. Entonces, este pequeño libro me gusta presentárselos porque aparte de que es muy lindo, es muy ligero, pero además es, como algunos lo dirían, es engañoso, porque aunque es a la voz de una niña y de la mirada de una niña y de ciertas aventuras de una niña, ella nos está hablando a través de sus narraciones, porque son pequeñas narraciones, nos está hablando acerca
de sus experiencias con otros chicanos, ese saber que en algún momento ella quiere buscar una mejor amiga, pero la mejor amiga está de paso porque el movimiento de migrantes es constante. Entonces, pero también los que llegan a permanecer más tiempo, en algún momento ella nos habla incluso de un abuso, ¿no? De un abuso interesante ahí, bueno, nada agradable más bien, pero uno lo puede pasar desapercibido porque cuando uno lee el episodio no entiende bien a qué se refiere. Ella simplemente está haciendo como un reclamo a su amiga, y cuando lo analizas con más calma te das cuenta que está hablando de algo muy muy fuerte, que es un abuso. Entonces, ¿cómo ves este tema, Adriana? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué pasa con la gente migrante? ¿Qué pasa con los hijos de los migrantes? Bueno, pues aquí lo primero es que el migrante, tal vez tenemos que pensar por qué migra, por qué se va del lugar de donde está. Entonces, por ejemplo, México, que es un país de paso de muchos latinoamericanos que vienen desde el sur, pues el migrante viene buscando nuevas oportunidades o hacer caminos o puentes donde no los hay. Entonces el hijo, en el trayecto, para empezar, en el trayecto en el que va el migrante, pues sufre todo tipo de peligros. Y el hijo del migrante, una vez que ya llegaron a su destino, va a vivir una realidad distinta, porque el migrante de cierta manera va a conservar pues su cultura, sus tradiciones, y al llegar o estar ya en el lugar de destino, al hijo del migrante le va a representar este doble conflicto de adaptarse a la realidad en el lugar donde está, porque ahora pues obviamente muchos migrantes llegan de forma ilegal. Entonces es mimetizarte con la cultura sin perder tu identidad. Entonces el hijo del migrante es el que puede poner en peligro la pérdida de las tradiciones por esta cuestión de encajar, pero que esta mezcla que hace también enriquece y construye nuevas culturas. El llegar a un lugar y que el hijo del migrante pues se case con alguien del lugar donde está, por ejemplo, también, que estudien, que trabajen en el lugar de destino, ¿no? Sí, bueno, eso es una realidad, y bueno, ya aterrizándolo un poquito más a este tema del libro y a esta escritora, como yo les decía, surge en algún momento el movimiento chicano, y bueno, pues a lo mejor había que empezar por entender qué es esto de la palabra chicano. Normalmente se entiende como chicano a un estadounidense de ascendencia mexicana, según la fuente, porque hay otros que dicen que solo son los nacidos de mexicanos, pero que ya nacieron en Estados Unidos. Entonces, bueno, dependiendo la opinión o la fuente más bien, podemos asumir que es el estadounidense tal cual de origen mexicano, o solo los hijos de los que llegaron, de los migrantes que llegaron. Y bueno, además a mí me llama mucho la atención cuando andaba un poco con la curiosidad de esta cuestión de los latinos en Estados Unidos, los mexicanos, y encontré ahí unas cifras muy interesantes. Los migrantes en Estados Unidos, bueno, son más de 15 millones, hablando de migrantes o de descendientes de mexicanos. Ya si hablamos en general, pues estamos hablando de 150 millones, o sea, es una gran parte de la población estadounidense, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y bueno, a veces nosotros hablamos, cuando pensamos, por ejemplo, en el descubrimiento de América y esto, hablamos de choque de dos culturas, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la migración, por ejemplo, a Estados Unidos? Porque no solamente llegan mexicanos, llegan salvadoreños, hondureños, bueno, de todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí es más que el choque de una cultura, es el encuentro de muchas culturas. Entonces es tanto lo que hay que vivir, lo que hay que absorber. Y yo me preguntaría a Adriana, por ejemplo, pues ¿qué puede pasar por la mente de un niño que
que por un lado la familia trae sus raíces del país o de la cultura de donde viene, y que él se tiene que enfrentar y salir, por ejemplo, a la escuela y vivir y estar acompañado de nicaragüenses, de hondureños, en fin, aunque normalmente buscan y viven en ciertos barrios muy identificados, pero la verdad es que hay un momento en la vida en que tienen que estar rodeados de todo tipo de culturas. ¿Cómo puede enfrentar el niño eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando regresa a la casa y pareciera que tiene el deber de defender su cultura, pero pues él ya tiene un mundo abierto? Sí, bueno, la migración es un fenómeno, si bien lo dices, es un fenómeno mundial. No estamos muy acostumbrados a decir que somos los latinos los que vamos para allá, pero ciertamente en todo el mundo la gente migra. Entonces, ¿qué pasa con el pequeño que se enfrenta a las dos culturas? Va a la escuela, tiene que aprender los planes educativos de lugares, los planes estadounidenses, por ejemplo, en este caso, de educación. Entonces, hay un plan nacional de educación, supongo, como lo hay en todos lados. Entonces, es cumplir con estas cuestiones que te impone el lugar donde estás, porque te tienes que adaptar, pero también es mezclarte con otras culturas, que aunque digamos que, bueno, estuviéramos en una zona latina, pues efectivamente hay latinos de todo tipo, de todos lugares más bien. Entonces es chocarte con todos. Pero además el detalle aquí es que ciertamente la cultura estadounidense pues va a requerir, tiene mucha historia Estados Unidos acerca de las minorías, de los grupos raciales. Entonces el pequeño podría haberse enfrentado a dejar su propia identidad para adoptar esta identidad americana, americanizarse, porque es ahí donde queremos quedarnos. Aquí hay trabajo, aquí incluso puedo mandar dinero a la familia que quedó en el país de origen. Entonces sí queremos conservar nuestras tradiciones, nuestro origen, pero tenemos que mimetizarnos lo más posible con el medio, y el niño, el hijo del migrante, es el que lo enfrenta más, porque entonces es el que pone en riesgo mezclarse, y entonces empezar a renunciar a tus propias tradiciones porque te lo demanda de alguna manera, si no, el lugar en donde vives, si no te enfrentas a discriminación, que es otra de las grandes realidades en todos lados. Hablamos mucho de Estados Unidos y la discriminación, pero bueno, ahí en todos lados, por cuestión de religión, de color de piel, en fin. Entonces el pequeño es el que corre más riesgo y el que carga con una, valga la redundancia, una carga emocional más fuerte, porque mientras llega a casa y papá y mamá le dicen, pues vamos a hacer las cosas, la comida como la sabemos hacer, desde las tradiciones de casa, de nuestros propios países, y pues también lo que te oferta el lugar donde vives, ¿no? Cosas tan sencillas como lo sería la comida, como lo sería la ropa, las festividades a lo largo del año, en fin. Ok, bueno, pues sí, eso es algo muy, muy interesante. Y fíjate que también, volviendo yo a este tema del término chicano, bueno, es un término que puede ser según el contexto en que se diga, puede ser un término ofensivo, porque incluso al que se le dice chicano, él puede sentirse menos mexicano. Es esta cuestión así extraña de adaptación, de que si me dices chicano, entonces no soy tan mexicano. Pero hay otros que dicen, no, pues sí estoy orgulloso, soy chicano porque tengo una mezcla de culturas, porque he venido a un país a hacer una nueva vida y no niego mis raíces, pero aquí estoy y estoy levantando mi voz y estoy haciéndome escuchar. Y entonces
Bueno, pues ahí yo creo que mucho depende del contexto en que se diga la palabra y de cómo se sienta la persona. Pero de que es un término muy usado, eso es una realidad, ¿no? Por eso incluso en 1965 pues surge esto que llamamos el movimiento chicano, que también cuando surge toma unos tintes políticos, porque es cuando las minorías latinas, migrantes, empiezan a luchar por algunos derechos, empiezan a querer hacerse presentes y empiezan las manifestaciones culturales, ¿no? En el cine, en el teatro, en la literatura, y creo que esto es muy, muy importante, este movimiento. Y bueno, incluso estamos hablando ya de que se genera hasta un lenguaje lleno de chicanismos, ¿no? Que hay palabras que incluso ya hablamos en todos lados y resulta que son chicanismos, son palabras que surgieron de esta mezcla y de esta migración, ¿no? Y como ejemplo tenemos esa expresión que a veces se dice, ese vato, oiga ese, que se está refiriendo a otra persona, pero como el ese. El ese empieza a suplir al tú, al usted, a él, al aquel, y se convierte en una persona cualquiera sea. Otro que también me pareció así súper interesante, que es el término troca, ¿sí? Para decir camioneta. O incluso en el norte de la ciudad del país, como en estados del norte, Chihuahua, Sonora, muy al norte, hablan así, usan mucho el término troca, parquear, que es estacionarse, ¿no? Entonces, guachear, que es mirar, vigilar. Entonces creo que ahí incluso se genera hasta un lenguaje muy interesante, un lenguaje que puede hablarnos de una identidad, que les da una identidad. Y ahí me gustaría que hablaras un poquito o que nos comentaras cómo queda entonces la identidad de los grupos migrantes, cómo es que ellos, qué mecanismos pudieran estar usando para generar una identidad. ¿Desde dónde comenzamos? Más bien, iría desde atrás, ¿desde dónde comenzamos a forjarnos una identidad? Y luego, ¿cómo forjarse una identidad en medio de tantas culturas? Pues pensemos simplemente, vamos a estacionarnos tantito en México. México, bien lo dijiste, la zona del norte, nosotros vivimos en una zona de centro, entonces es como compartir este código común al que le llamamos a la comida, en el que nos comunicamos, pero por ejemplo, bien lo dijiste, en el norte es otra realidad que al estar pegados a Estados Unidos, pues adoptan mucha forma de hablar, mucha forma de ser, incluso pues con esta facilidad de pasar de un lado al otro. Hacen sus compras, regresan, van y estudian, regresan, trabajan, regresan. Entonces, la identidad la va a definir esta cuestión de transmisión de saberes. Yo podría decirlo en un ejemplo muy personal, yo sé hacer la comida como la hizo mi mamá, como la hace mi mamá, porque es esa transmisión de un saber cotidiano. Y entonces cuando hacemos estas cuestiones de las prácticas de crianza, estamos transmitiéndole al pequeño la cultura en la que está inmerso. Para nosotros en el centro del país es muy común hablar de los Reyes Magos para el 6 de enero, pero en Estados Unidos no tienen esta idea. Entonces, pues viene Santa Claus tal vez en esta cuestión de la fantasía para los niños, y pues la identidad se construye en estas primeras prácticas de crianza, donde el niño aprende lo que mamá y papá le enseñan, con el lenguaje que mamá y papá utilizan. Entonces, cuando nos movemos a una zona distinta, pues es un nuevo lenguaje, son nuevas tradiciones y hacemos una mezcla, porque además, pues no es lo mismo ir a la escuela, por ejemplo, en México que ir a la escuela en Estados Unidos. Y forzosamente son prácticas distintas, forzosamente son formas de pensar distintas que van a enriquecer
las prácticas que tiene cada familia. Entonces, la identidad se va construyendo a lo largo del tiempo, de generación en generación. Eso es lo primero, en la transmisión de la cultura. Y que bueno, pues ya con el tiempo y la migración, y en el fenómeno específico de la migración, pues esta mezcla, esta sopa que hace la migración, ¿no? Una sopa que sabe rico, porque además es sabroso la mezcla cultural. Por ejemplo, de esa mezcla que tú me dices que es sabrosa, que sabe rico, así algo tú que me pudieras decir que disfrutas de como parte de la cultura chicana o que te ha causado en algún momento gracia o no sé, algo que tengas conocido de esta cultura chicana. Pues yo creo que lo que más pues no sé, que más he adoptado yo deberá ser la música. A mí me gusta mucho la música en inglés, hablando de Estados Unidos. Me gustan muchos artistas estadounidenses y pues algunas comidas. Obviamente pues lo clásico, una hamburguesa bien hecha, nunca se rechaza. Una hamburguesa bien hecha. A ver, cuéntanos, ¿a qué le llamas hamburguesa bien hecha? ¿Al carbón? Sobre las, ¿a qué llamas parrilla, hamburguesa bien hecha? Igual y se me antoja ahorita que hace hambre. Queso, con mucho queso. Pero, por ejemplo, yo vivo en una zona donde la mayor parte del año está solita la mujer o la familia y el hombre viene en las fechas especiales. Y aquí yo vivo en Querétaro, San Juan del Río. Aquí sí está muy muy marcada el lenguaje. La troca es una cosa muy común. Ya ni siquiera te detienes a pensar por qué le digo troca, pues por esta palabra truck de habla inglesa. Entonces aquí sí se puede observar. Yo sí observo mucho se llena en diciembre, bien, ya a partir de noviembre se empieza a llenar el pueblo, porque vienen las camionetas y se ven llenas de regalos para los familiares. Entonces aquí sí puedo observar el fenómeno de la migración cuando enriquece al que quedó, al local. Entonces pues nos traen regalitos, que es lo mejor que adoptamos de allá. Claro, y aquí acabas de decir algo bien importante, porque bueno, uno cuando habla de migración piensas, sobre todo en nuestro contexto, aquí en México pensamos en el que cruza a veces de mojado, que es el que cruza por el río, o el que incluso va por el desierto y muchos se pierden la vida, que los cruzan los polleros. Pero hay una cosa que a veces se deja de lado, la familia que se queda. La familia que se queda, que son familias donde a lo mejor, si bien se queda la mamá con los hijos, pero a veces se van los dos, el padre y la mamá, y la abuelita entra ahí como mamá sustituta, y entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es, por ejemplo, qué atención habría que darle o en qué necesidades específicas surgen en la familia del migrante, pero en la que se queda? Híjole, es bien difícil, porque sí, normalmente quien se queda es mamá y los hijos, pero también a veces, tal vez en un poco menor medida, pues se van los dos papás y se queda la abuelita. Entonces, lo que se observa en muchos chicos, de entrada es la indisciplina. La abuelita no educa de la misma manera que lo hacen. Los abuelos tienden más a consentir. Además, pues tienen otras cosas que hacer. También las limitaciones corporales de la vejez, pues no permiten que la crianza con reglas, con normas, se dé de la misma manera. Entonces tenemos muchos chicos que en la adolescencia empiezan a salir de sus casas y pues se encuentran con la delincuencia, con las drogas, con el alcohol, no tienen una orientación sobre las relaciones de pareja. Entonces empezamos a ver embarazos adolescentes, y esto se va haciendo una cadena, porque cuando, por ejemplo, hay un embarazo adolescente, pues no hay trabajo, hay que mantener al bebé, y entonces pues hay que salir a trabajar, y
si ya el familiar tiene ya hay una persona de la familia que está del otro lado, pues va a ser fácil que uno de ellos se vaya. Entonces se va haciendo esta cadenita de gente que se va y que deja solos a una parte de su familia. Claro que también otra de las cosas que se está observando últimamente es que se está migrando la familia completa. Y entonces tenemos incluso, pues el riesgo es muy grande, es mucho más grande. Migrar es muy, muy, muy peligroso cuando lo hacemos de manera ilegal. Entonces el riesgo para las familias completas, para los niños en específico, es muy alto porque pues están enfrentando a caminar todo el día, a no tener agua, a no tener alimento, a no tener un lugar donde dormir o donde bañarte, por ejemplo, donde ir al baño. Entonces el familiar que se queda va a ser el que espera pues el dinerito que regresa, que le mandan del otro lado. Eso si desgraciadamente no se encuentra, si el migrante desgraciadamente se encuentra con el crimen organizado a lo largo de su camino, pues evidentemente va a haber todo tipo de extorsión, incluso para la familia que queda en el lugar de origen. Entonces la migración, sobre todo cuando es de manera ilegal, va a representar mucho riesgo, tristeza, ansiedad para la persona que va en el trayecto hacia el lugar de destino y la familia que se queda, porque pues cómo te comunicas con ellos, ¿no? Para saber cómo están. La incertidumbre. Otro fenómeno que también se ve, yo me acuerdo que en algún momento tuve una amiga que quedó aquí, su esposo se fue de migrante, y no ilegal, él iba legal, contratado para trabajar en jardines de casas grandes, lujosas, y entonces el acuerdo era pues que ella se quedaba aquí el tiempo que fuera necesario, ir haciendo un ahorro, en fin. Pero pues con el tiempo esto se fue retrasando y el siguiente año regreso y resulta que un día de buenas a primeras pues ya tenía otra familia de aquel lado y entonces pues ya eran de una sola persona las familias, una de un lado de la frontera y otra del otro lado de la frontera, ¿no? Lo cual viene a ser todavía más enredado y complicado este asunto de la migración. Si de por sí las relaciones humanas son complicadas, cuando estamos hablando de estas situaciones creo que son todavía más complicadas y empiezan a entrar terceros, ¿no? Aparte de la propia cultura, empiezan incluso a entrar terceros, porque yo me imagino que debe sentir el que también está allá solo con todo el peso de saber que tiene que mandar un sustento para la familia, pero también teniendo pues, sus propias necesidades de ser humano. Entonces ahí está complicado porque incluso pues creo que aquí no es un juego de héroes y villanos, simplemente de seres humanos. Sí, el migrante que llegó a Estados Unidos, que es nuestro ejemplo, ¿no? El migrante que llegó allá, realmente lo que no sabemos o lo que no pensamos cuando oímos de alguien que se va, es que esa persona tiene que llegar a comer allá, tiene que llegar a rentar, tiene que llegar a sostenerse, y en este sostenerse, en este buscar trabajo, claro que puede suceder que se enamore de una persona. Perdón, se oye mi perrija por ahí en el fondo. Puede suceder que se enamore de otra persona, sí puede suceder, y empezar a formar una nueva familia. Y entonces las prioridades se vuelven distintas para la persona, y a lo mejor ya no quiere regresar. A lo mejor lo único que hace es esta llamada por teléfono y el envío de $. Claro, bueno, esto sí que es fuerte, es bastante fuerte. Pero bueno, vamos a pasar entonces, vamos a regresar al tema más amable, que es esta explosión de cultura que se tiene cuando surge este movimiento chicano. Y bueno, hablando de la literatura en específico, a mí me llama la atención que hubo una gran resistencia para aceptar a la literatura chicana como género.
porque los argumentos que se daban para no reconocerla como un género, porque por ejemplo, si hablamos de literatura latinoamericana y hablamos del boom latinoamericano, bueno, no hay duda y es reconocido como un género, pero hablar de la literatura chicana, algunos argumentaban que eran discursos salidos del vacío, porque no había una tradición detrás, o sea, no había chicanos que vinieran de siglos anteriores. Si estamos hablando que toda esta cuestión del movimiento chicano surge en 1965, pues ellos dicen, es que no hay una tradición anterior a eso, entonces no lo podemos considerar género, que ahí yo me pregunto, bueno, ¿y cuál género empezó desde una tradición? Más bien, todo género pues tuvo un principio en algún momento de la historia y punto, y ya, ¿no? Y también otra de las cosas que se decía que se argumentaba para no reconocerlos como género, era que tenían usar lo que nosotros llamamos a veces el Spanglish, que de repente mezclan los idiomas, ¿no? Términos en inglés con términos en español, y el principal argumento que tenían era que consideraban que se trataba como el producto de una minoría étnica. Por eso quise empezar un poquito con cifras, porque si bien en aquel tiempo, si nos remontamos a cuando esto empieza, que fue más o menos, bueno, muy atrás, si nos vamos muy atrás, estaríamos hablando del Tratado de Guadalupe Hidalgo, o sea, esto se da en 1848, entonces de ahí digamos que parte un poquito, ese tratado es el con el que se arregla definitivamente entre México y Estados Unidos esta cuestión territorial de que te dejo, que me quedo. México cede parte de Texas, de Colorado, de Arizona, y pero se queda estipulado que todos los civiles mexicanos que vivían en esas zonas iban a conservar sus derechos. Entonces, pues digo, en realidad sí tiene relativamente poco, pero esa comunidad viene existiendo desde mucho antes. De hecho, podríamos decir que era originaria, ¿no? Que se parte y se divide el territorio por cuestiones políticas es otra cosa. Pero definitivamente ese argumento de ser minoría étnica me parece que pues no es contundente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las minorías étnicas? Pensando yo en eso, cuando escucho ese término dije, bueno, ¿y qué pasa con las minorías étnicas? Porque son minorías, no tienen identidad. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú cómo ves, Adriana? Yo creo que tendrá que ver con las cuestiones, minoría, pues sí, a lo mejor sí podríamos hablar, porque pues son menos que los nacidos en, pero cuando ya llegaron y cuando empiezan a llegar más, pues ya deja de ser minoría. Es lo que decía, ¿no? Estos números hablan por sí solos. Ya no podemos hablar de una minoría latina, por lo menos. Y menos, pues, no sé, tendríamos que revisar los números de cuáles son las culturas mayoritarias que tiene Estados Unidos. Pero, ¿dónde nace la minoría? La minoría sí tiene una cultura propia, sí tiene una identidad propia porque la trae consigo. Y esto que te decía, que a lo mejor por querer que no nos regresen para nuestro lugar de origen, nuestros países, pues me trato de adaptar, ¿no? Y cuánto no dicen que el mexicano cuando se va para allá se porta mejor de lo que se portan aquí, manejan bien, se ponen el cinturón de seguridad. Entonces, este querer que no te regresen va a hacer que adoptes, pero en alguna medida se conserva la cultura y la identidad que tú traías siendo minoría, y va creando una mezcla distinta, nueva, y que siempre ha existido. O sea, nos parecería nuevo, pero la migración es un fenómeno muy antiguo en el que pues mezclamos
genes para empezar, y pues obviamente traemos con nosotros las costumbres que tenemos. Entonces, una identidad se va construyendo y también se va construyendo en el contexto histórico en el que te encuentras. Evidentemente pensemos en un latino en 1800, que decías que en 1860 y no sé qué, 48. no puse atención. 48, el Tratado de al Guadalupe número Hidalgo. exacto. Un mexicano a finales de los 1800 no va a ser mexicano en Estados Unidos a finales de 1800 no va a ser, no va a tener una misma realidad que un mexicano que emigró en el 2020 o 2021. Entonces, Claro. evidentemente se va a ir adaptando la costumbre al contexto histórico, que el día de hoy pues también nos vamos a Estados Unidos, pero tenemos plataformas que nos conectan con nuestros familiares y que podríamos verlos diarios si tenemos una conexión a internet. Entonces, podría decirse que conservamos la identidad a una distancia y ahora gracias al Wi-Fi. Bueno, y aquí me acabo de sentir migrante, porque debo confesar que soy migrante digital, porque cuando yo era pequeña y eso, bueno, pues no había toda esta cosa digital, el control remoto de la tele era yo normalmente. Entonces ahorita que mencionas esta cuestión de la tecnología y de las posibilidades de estar de alguna manera unidos, es que es muy curioso, ¿no? Porque podemos estar unidos con la gente que está a distancia, pero nos desconectamos de los que están cerca, ¿no? Entonces, pero bueno, yo de manera personal, aunque no me he movido de mi terruño, sí me considero una migrante digital y a mí debo confesar que no, algunas cosas me cuestan trabajo. Hay pequeños que con una facilidad ya pareciera que nacieron sabiendo usar los aparatos electrónicos y yo todavía tengo que preguntar cómo. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Ahora estaríamos hablando también de una migración digital. Claro, y que lo hemos visto siempre desde, ¿qué tendrá? Pues el mexicano que se va a Estados Unidos y que regresa de vacaciones, entre los regalitos nos trae un teléfono, una computadora, cositas que no hay aquí, que efectivamente, pues yo no sé si será porque allá las hacen, porque son más baratas, te las traen y tú dices, órale, ¿y cómo le muevo a esto? ¿Dónde le pico? ¿Qué? Y que bueno, la tecnología avanza mucho más rápido ahora de lo que lo hacía en 1800. Pensemos en cuántos años le tomó al hombre tener un automóvil como lo tenemos el día de hoy. ¿Cuántos años fueron? Y que el día de hoy salen carros todos los meses, ¿no? Carros distintos. Entonces, pero bueno, así es parte de este crecer de la cultura, movernos en tecnologías nuevas también. Sí, bueno, y también, bueno, si hablamos en algún momento de la historia hubo algo que se llamó el programa Bracero. ¿Habías escuchado algo del programa Bracero, Adriana? Me suena la palabra, pero a lo mejor yo era como que de mi infancia, algo así, no sé. De tu cercana infancia, por favor. Sí. Bueno, de nuestra cercana infancia, no, de hecho esto es anterior. El movimiento, el programa Bracero fue así como que un acuerdo que hubo entre México y Estados Unidos, que fue un acuerdo diplomático para la labor agrícola, donde se llevaba o se iba gente a trabajar a los campos estadounidenses con cierto permiso para que pudieran trabajar allá, y después podían regresar y iban por temporadas y regresaban. Y evidentemente hubo quien se fue y ya no regresó. Entonces, y pienso que es ahí donde más se da esta cuestión de cuando ya se empiezan a quedar, como entra el migrante, el bracero, entra de una manera legal, en algún momento le es más sencillo poderse quedar en aquel lado y entonces empezar a tener familias. De ese tipo de familias es que nace
Sandra Cisneros, que bueno, crea esta pequeña novela que a mí me encanta, que son en realidad pequeñas narraciones, y donde ella está narrando como voz de niña, desde la voz de una niña que está mirando el mundo a su alrededor y que habla de la abuelita, habla del amigo, habla de la propia casa, ¿no? Porque ella describe que vivían en una casa muy pequeña, que tenían que compartir habitación con su hermana, y incluso algo que me llama mucho la atención de este libro es en un momento en que en las escuelas norteamericanas, bueno, pues acostumbran tener el comedor donde ellos desayunan, toman el desayuno, la comida, y entonces ella no, ella normalmente a esa hora salía de su casa y desde la escuela iba a su casa, tomaba su desayuno, su almuerzo, lo que fuera, y entonces él regresaba nuevamente a clases. Y un día, pues bueno, dijo, pues que yo me quiero quedar, quiero saber lo que es esa experiencia de quedarme y comer en la escuela, y entonces había que tener un permiso de parte de la directora, y va y muy valiente se presenta ante ella y le dice que necesita, que quiere quedarse. La directora le dice, tráeme una carta de tu mamá donde me expliquen por qué, y la mamá a regañadientes accede, le dan el permiso, y entonces me encanta cuando ella al final dice, no lo vuelvo a hacer porque mi sándwich de arroz remojado y frío no me gustó. Entonces es una vivencia de una niña de algo tan cotidiano en donde ella está tratando de encajar entre dos mundos, ¿no? Por un lado quiere vivir esa experiencia de la educación en las escuelas norteamericanas, de estar todo el día, tener la comida ahí, y por otro lado pues lleva su sándwich de arroz. Entonces me parece una experiencia muy interesante que vive esta niña, y creo que son estas pequeñas cosas cotidianas, estas pequeñas cosas las que van justamente armando la visión del mundo, ¿no? La visión que podemos llegar a tener, y que en este caso lo más maravilloso que yo encuentro de este libro es cómo Sandra Cisneros pudo sacar de ahí, de su infancia, de su niñez, de sus vivencias, una narración tan delicada, tan bonita, tan agradable, que transmite su visión del mundo chicano. Creo que esto es muy importante, la visión de un niño y cómo la conservas. Sí, la visión del niño se va a construir pues en base a las vivencias cotidianas, a las fantasías, a que el niño no vive de la misma manera que nosotros los adultos las ansiedades. Mientras, por ejemplo, papá y mamá allá en Estados Unidos digan, no sé, organicen las cuestiones de los pagos, del dinero, y que a lo mejor haya preocupación económica en casa, el niño no se va a dar cuenta. El niño va a decir, se acerca mi cumpleaños, quiero un pastel, y no va a vivir estas cuestiones de ansiedades de la misma manera que lo harían los padres. Entonces, evidentemente cuando hablas de un relato desde la visión de una niña, pues hablamos de toda esta cuestión de inocencia, de fantasía de niña, que le da este toque mágico, donde no hay guerras, donde no hay problemas económicos, donde no hay discriminación. Entonces lo vuelve más mágico el relato. Entonces creo que pues es una lectura interesante y atractiva. Claro. Bueno, pues se nos está casi terminando el tiempo. Quiero agradecer a Adriana, que hoy nos está acompañando, probablemente en algún otro programa nos va a acompañar. Ya nada más les dejo por ahí algunos datos acerca de inmigrantes famosos que llegaron a Estados Unidos. Desde luego todos sabemos del caso de Albert Einstein, que terminó viviendo allá. El cofundador de Google, Sergey Brin, también, que vamos a hablar de un migrante famoso en Estados Unidos. Del mismísimo Levi Strauss, que como dato curioso, por si alguien lo identifica con los jeans, les platico que antes de eso él hacía carpas, ¿sí?
Y desde luego, hablando del mundo de las letras, pues estaríamos hablando de Isabel Angélica Allende, que también se convirtió en una migrante muy famosa y que creo que la mayoría podemos identificar. Si quieren saber más del movimiento chicano, a lo mejor también podrían ver una película muy representativa, muy emblemática, que se llama My Family. Búsquenla, está por ahí en YouTube. Y véanla, la verdad es que presenta una situación muy interesante de lo que viven los chicanos de aquel lado. Bueno, pues hoy vimos con ojos, por un lado, con ojos de niño, estas cuestiones de la migración y por otro, lo que hay detrás. Y bueno, acompáñenos en la próxima ocasión. Hasta luego. Adiós, Adriana, muchas gracias. Hasta luego, gracias por la invitación. Entre libros, mate y café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Saludos y besos a todos.